Dios bendiga tu vida, Dios bendiga la vida de todo aquel joven que va a estar viendo esto. Bendecimos la vida de nuestro apóstol Ger Chinchilla, su familia, su esposa Elvia de Chinchilla, a nuestro pastor Jorge Escoto y a su esposa y toda su familia, a la pastora de jóvenes, nuestra pastora. La bendecimos grandemente ahí donde ella se encuentre. Que Dios derrame bendiciones sobreabundantes sobre la vida de ella y que la siga fortaleciendo cada día más. Es para mí un gran honor poderte compartir este mensaje y poder unirnos en un solo cuerpo para poder llevar el fin a entender a los jóvenes, a nosotros, al ministerio, de que somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos la iglesia y este movimiento nos está llevando al fin de entenderlo bien a detalle. Hemos visto el apoyo que tuvo nuestra hermana Alejandra, nuestra líder Portillo, y asimismo hoy quiero explicarte a detalle cómo es eso de que nosotros somos la iglesia. Y como el tema de hoy, somos la iglesia, así de sencillo. Y es que la iglesia no es el edificio en donde todos nosotros vamos para adorar a Dios. La iglesia es donde las personas que han sido unidas por la muerte y la resurrección de Cristo por la fe. Son las personas que han sido unidas por la muerte y la resurrección de Cristo por la fe. Las personas, cada uno unitario, nosotros. ¿Y cómo es esto? Romanos 6 del 1 al 11 nos explica a detalle esto. ¿Y cómo es esto de que a causa de su muerte y su resurrección estamos unidos con Él? Y es que a través del bautismo del Espíritu Santo se lleva a cabo esto. Vamos a leer su palabra en Romanos 6 del 1 al 11 y nos dice: pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo su contestación: de ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que somos bautizados en Cristo Jesús, claramente detalla que es el bautismo en el Espíritu Santo, somos bautizados en su nombre? Porque somos sepultados juntamente con él por medio del bautismo de su muerte, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la semejanza de su resurrección. Cuando Cristo murió en la cruz, Él tenía en su mente, Él sabía, Él pensaba, Él tiene claramente eso, que Él murió juntamente con nosotros, fue sepultado juntamente con nosotros y resucitamos juntamente con nosotros. Él resucitó juntamente con nosotros. Pero ¿cómo así? Él en la tumba se llevó todos nuestros pecados. Así como Él fue crucificado, todos nuestros pecados, toda esa vana manera de vivir, ese camino pecaminoso fue cortado. Y el número 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y esta línea, este camino correcto, sin una naturaleza pecaminosa, se puede llevar reconociendo la semejanza de su muerte. Se puede mantener reconociendo la semejanza de su muerte y dándole el valor que impude eso. Es algo tan impresionante cuando tú lo logras entender bien. Esa acción que es la que nos mantiene aquí, y que a través del bautismo en el Espíritu Santo, a través de la confesión, podemos ser morada de Él. Mira lo que dice el 7, el 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. El 9 dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea en él, ya no se enseñorea en nosotros el pecado, porque el haber muerto al pecado murió
una vez, pero en cuanto Él vive, vive para siempre. El 11. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos en Cristo Jesús nuestro Señor. Y es aquí donde te detalla, explica bien, para poder entender el valor de cómo fue su muerte y su resurrección y qué fue lo que Él hizo en nosotros. Él se llevó en la tumba y esa cruz ahí donde se llevaron todos nuestros pecados, toda esa naturaleza pecaminosa. Ojo, no quiere decir que esa naturaleza pecaminosa dejó de existir, pero murió en nosotros, ya no existe en nosotros, y su gran misericordia abundó para siempre en nosotros. Y eso es a lo que quiero entrar. Este es el inicio que va a concordar con el final de este mensaje. Desde el momento de que nosotros le abrimos la puerta en nuestro corazón, Él viene a morar en nosotros a través de la confesión de fe, que dice que mandará su Espíritu Santo para que more en nosotros. Y eso es lo que nos quiere explicar Romanos 6. Y también así varios pasajes de la Biblia que nos detalla bien detallado esto. Por ejemplo, Efesios 1, 22, 23. O 1 Corintios que nos dice: porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ya sea judío, griego, ya sea siervo o libres. Y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Todos nos hemos unido a un mismo espíritu. Todos hemos convivido a ese mismo espíritu y estamos juntamente con Él a través de esta gran acción. Otra vez nos recalca eso. Mas sin embargo, muchos aprendemos, nos han enseñado un cristianismo que lleva a cabo todas las actividades en el edificio y que vamos a congregarnos con otros creyentes. Y solo eso. Y poco a poco nos estamos acercando a la ideología del templo que tenían en el Antiguo Testamento los israelitas, que simplemente era un lugar donde se realizaban las actividades religiosas y ahí morían, nada más. Mas sin embargo, en el Nuevo Testamento ya viene con algo totalmente distinto, ya viene algo más radical para darnos a entender que somos la iglesia, somos el templo y la morada de Él. Y prestemos atención a lo que nos dice Juan 14, 23. Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, a nosotros, y haremos con Él morada. Mira qué lindo, esto está claro. Harán con nosotros morada. Es así donde entra el hambre por buscar más de Él. 1 Corintios 3:16, otro ejemplo que nos recalca esto. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes, en nosotros? 2 Corintios 6:16, porque nosotros somos el templo de Dios. Como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Él otra vez nos recoge y nos dice que a través de ese sacrificio Él se formó uno con nosotros. Y eso surge cuando confesamos la fe en Jesús, en su muerte y en su resurrección, y que lo hizo por nuestros pecados. Ahí es donde abrimos el espacio y dice: y el Espíritu Santo es enviado para morar en nosotros, haciendo que seamos el templo, la casa de Dios. Es el medio, la cruz. Tenemos que tener bien claro que la cruz tiene que ser el objeto de nuestra fe. Tiene que ser el principio, tiene que ser la motivación, esa cruz que marca el antes y el después en la vida de todo creyente. Porque cuando hemos visto esto, muchos han estado como en una rutina y se han adaptado que el edificio en donde nos unimos de manera similar a como los israelitas.
donde pensamos que vamos a la iglesia a buscar la presencia de Dios, o vamos a la iglesia a buscar de esa presencia, a buscar de algo que nosotros creemos que solo ahí, y ahí ya venimos llamando casa de Dios al edificio. Y ya nos estamos acercando a la ideología de los israelitas con el templo. Pero viene Dios a recalcarnos, viene Dios a enseñarnos a través de estos versículos bíblicos, para que no los perdamos de vista estos pasajes importantes. Porque Dios mora en nosotros, no en un edificio. Y un pasaje importante que lo recalca muy bien, que es 1 Pedro 2:5. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo Jesús. Y es que a través de eso, desde el momento que empezamos a hacer morada, ya empezamos a desarrollar eso que está en nosotros, el Espíritu Santo que está en mí y en ti, lo podemos empezar a desarrollar. Aquí dice que edifiquemos la casa. ¿De qué manera? Podemos leer la Biblia, podemos entrar en una comunión con Él, podemos empezar a establecer su presencia en todo lugar, no solo en la iglesia. Y es que en este tiempo muchos se han estado apagando, se han estado opacando, porque no han entendido este concepto tan importante del saber que somos la iglesia. Y que la relación, que la intimidad y que la comunión tiene que estar en tu habitación y que se propague en tu casa, en tu familia, que genere la unión. Entendámoslo. Tú y yo somos la casa, somos el templo, la morada de Él, y Él puede manifestarse en todos lados. En nuestra casa, lo más importante en estos momentos. Efesios 2:19 nos dice: así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son ciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Dios nos adopta a todos desde el momento que le abrimos nuestro corazón, y todo el que me está escuchando, la mayoría le aceptaba en su corazón. Es tiempo de ponerlo en obra. Es tiempo de trabajar con Él. Es tiempo de ejercer esa obra. Yo te detallaba lo de Romanos 6, del 1 al 11, porque con lo que voy a cerrar va a dejar un mensaje en tu corazón donde te va a motivar a ti, joven. Somos el lugar donde el Señor mora. Y en Mateo 27:51, tú lo sabes muy bien. Y es que cuando Jesús murió, la cortina que dividía el lugar santísimo en el templo, que lo dividía de los israelitas, se rasgó de arriba a abajo. Eso significa que ya la presencia de Dios no está restringida en un edificio, en una casa, y que Él nos dio el libre acceso a su presencia por medio de Cristo Jesús. Tenemos el libre acceso, tenemos campo libre para disfrutar de su presencia, tenemos múltiples espacios que llenar en nuestra vida, cómo desarrollarnos. Él vino a morar con nosotros, y no solo vino a morar, vino a trabajar con nosotros, vino a edificar, vino a transformar y a pudrir lo malo, a corregir y a poder vivir esa vida con Él. Al vivir esa vida de resurrección con Él, desde el momento que entendimos la semejanza de su muerte, eso es lo que nos va a hacer recalcar y entender el peso de ese sacrificio, que es que nos mantiene aquí unidos. Esa fe que está unida por la muerte y resurrección, esa es la iglesia. Esa es la iglesia que nosotros tenemos. Esa fe que nos une, esa comunión desde el momento que empezamos a ser morada de Él. Y mira, el conocer
que la iglesia, somos los creyentes, debe de llevarnos a maravillarnos de la infinita misericordia de que Dios tuvo, de que no solo nos redimió, sino que también Él mandó para habitar en nosotros. Él nos redimió para ser criaturas nuevas. Y sin embargo, después de esto, vino a habitar entre nosotros. Vino a ejercer eso tan especial. Vino a provocar eso tan bello. Yo estando preparando este pequeño mensaje, esta explicación corta, vino a mi mente un tema muy especial que yo lo tenía en estudio hace como unas 2 semanas. Y ese tema, cuando yo me dirigí a él, el Espíritu Santo me inquietó para poder dirigirme a este tema que yo ya había leído en un manual. Y cuando empecé a leer esto, empecé a impactarme de qué manera coincidía esto, de qué manera coincidía grandemente con lo que yo te quiero tratar de decir. Y es que después de que tenemos bien claro de que somos la iglesia, somos portadores de algo muy valioso. No simplemente murió por nosotros y vino a habitar en nosotros. Él dejó un mandato, Él dejó una misión en cada uno de nosotros. Dejó unos principios que hay que realizarlos. Y quiero que mires cómo dice 2 Corintios 4:7. Dice, del 4 al 7, en los cuales el Dios de este siglo, cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz, el evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En este versículo 4 te lo voy a explicar bien. El Dios de este mundo tiene cegado al mundo y a Raimundo. Mas sin embargo, nosotros hemos recibido la luz, la iluminación de la gloria, del evangelio de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Por ende, ya tenemos algo valioso, algo que nos distingue, que nos hace importantes y especiales. Oídlo bien. El 5. Porque no predicamos a nosotros mismos, sino Jesucristo, el Señor, y nosotros, vuestro siervo por Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Y aquí recalca nuevamente eso, para la justificación de eso, ya que tenemos eso bien claro, el valor, tenemos la luz, porque Él mandó a dar luz en la oscuridad, y esa luz eres tú, mi hermano. Esa luz soy yo y somos todos nosotros, para ser la luz y la sal de este mundo, para compartir lo que nosotros tenemos. De gracia recibimos, de gracia vamos a dar. Mira el 7. Esto es lo más bonito. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. El tesoro, que es la luz, el evangelio, y el vaso de barro, que somos nada más nosotros, humildes, vasijas de barro, frágiles, para que la excelencia del poder de Dios sea de Él y no de nosotros. Oídlo bien. Para que la excelencia del poder sea de Dios. Dios para eso utiliza el vaso de barro. Y como explicaba aquí en número 7, ¿por qué eso? ¿Cuál tesoro? El conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. En pocas palabras, si el evangelio tiene la capacidad de darle luz a la oscuridad,
de abrir los ojos al ciego, al incrédulo. Tenemos en vasija de barro ni más ni menos que el Evangelio, que tiene el poder de dar luz. El Evangelio que tiene el poder de llevar la esperanza al corazón corrompido, al corazón aturdido. Tenemos en vasos de barro ese gran Evangelio que fuimos llamados a compartirlo. Entonces, la exhortación que hablaba este manual es comprobar que el tesoro que hay en nosotros no indica que nos vamos a poner encima de todo el mundo por el valor que Dios sembró en nosotros. Nosotros no somos oro. El Evangelio es oro. Nosotros no somos plata. La noticia acerca de Cristo es la plata. No somos el bronce. El poder de Cristo es el bronce. Y esto significa que si tú te sientes común o por debajo de lo normal, tienes la suficiente aptitud o no sientes que tienes la suficiente aptitud de predicar el Evangelio. Déjame decirte, tienes lo suficiente que Dios está buscando para usar y para compartir su Evangelio, para que su nombre sea exaltado, para que toda la gloria y la honra sea llevado a Él. Entonces Pablo quiere que nos percatemos de que Dios no divide. Dios no divide. Todos somos vasijas de barro. Del más intelecto al más común, en todos somos parejos en lo que es en compartir el Evangelio. Y es que el Evangelio es tan poderoso que cualquier pensamiento que haga que su contenedor, que cualquier idea que piense que tiene, se sienta especial, es necedad. El sentirse más privilegiado. Tanto tú como yo tenemos lo necesario y lo que Dios está buscando para que podamos propagar este Evangelio. Y mira lo que nos dice Pablo acerca de él mismo y acerca de Apolo. En 1 Corintios 3, del 5 al 7, nos dice: ¿qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. 7. Así que ni el que planta ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pablo quiere que entendamos el propósito de por qué ser llamado vasijas de barro. Y aquí está claro. Todos tenemos este tesoro. Todos tenemos eso unánimes. Y en versículo 7 nos recalca: para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios sea solamente para Él y no de nosotros. Y el propósito es que Dios sea honrado mediante la predicación del Evangelio y no nosotros. Y también nos da la confianza y nos anima que si tú te sientes común, si yo me siento común, poco capacitado, siento que no estoy, que tú te sientes bajo, que tú no sientes la capacidad en tu propia ironía, que sientes que no tienes la capacidad de compartir el Evangelio. Entonces nos dice Pablo, tienes todo lo que Dios anda buscando. Dios busca vasijas de barro porque Él quiere que a través del Evangelio Él pueda brillar. El oro es Él, el tesoro es Él.
No es necesario un intelecto brillante o una astucia cultural. Dios hará su obra mediante el Evangelio, mediante la prédica del Evangelio, del hablar de Cristo. Y el poder incomparable le pertenecerá a Él por los siglos de los siglos y no a nosotros. Esto es para animarlo. Si tú te sientes ordinario, joven, si tú sientes que no estás capacitado para ya sea en cualquier ministerio, para compartir su evangelio, déjame decirte, ya tienes todo lo necesario. Dios no necesita que tengas todo el suficiente intelecto, la suficiente cultura. Dios no necesita eso. Dios quiere ese corazón dispuesto para poder ser la luz de este mundo y que la obra más grande del mundo, tenemos en nuestras manos la misión, la obra más grande del mundo, que es compartir el Evangelio de Cristo a todo pueblo y nación. Este es el propósito. Este es el tesoro que Dios nos dio. ¿Y sabes por qué concuerda tanto con lo que te había hablado en Romanos? Porque desde el momento que tú lo recibiste, desde el momento de que tú lo aceptaste a Él y decidiste servirle y repetiste la oración de reconciliación o aceptación y decidiste reconocer el valor de su muerte y de su resurrección, desde ese momento Él mandó a su Espíritu Santo a morar en ti y en mí. Y automáticamente surgió la misión más grande, surgió lo importante, el tesoro en vasijas de barro. Tú y yo somos las vasijas de barro, dispuestos a compartir el Evangelio y sembrar la luz en la oscuridad. Dios tiene la suficiente capacidad, man. Solo motívate, anímate. Esto es para aquellos jóvenes que se han sentido poca cosa, que han sentido que no son lo suficiente. Aquellos jóvenes que el problema de su familia lo ha tenido aturdidos y no han entendido el resplandor del Evangelio. Hoy te pido que en tu mente vuelvas a retroceder y reconozcas el peso y el valor de esa muerte y de esa resurrección. Porque ahí se fue todo. Ahí se fueron todos los pecados, la naturaleza pecaminosa, ahí murió para darnos la nueva vida. Hay muchos que no están viviendo la nueva vida y solo la están aparentando. Joven, mientras mantenga y reconozca la semejanza de esa acción, tu fe va a mantener ferviente y esa llama va a contagiar a toda tu familia en tu hogar. Joven, así como el principio que estableció Pablo a través de la confesión de fe, Él vino a morar en nosotros. Y quiero terminar esta pequeña enseñanza con esa oración. Para aquel que aún no se ha sentido parte de esta iglesia, que aún no se ha sentido la morada, que a través de esta oración pueda recibirlo y pueda entender de que tú, así como tú te sientes menospreciado, Dios te dio un valor, depositó un tesoro enorme en ti. Y bajo la humildad, bajo el compromiso, vamos a ejercerlo. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Dios va a indagar en tu vida, en tu corazón. Repite con una voz fuerte, con una convicción esta oración, que es el medio, es el iniciar sesión para que Él entre en nosotros y more en nosotros. Y así poder entender el fin, el propósito y la visión de este movimiento que estamos realizando. Joven, tú y yo somos la iglesia. Cierra tus ojos ahí donde estás. Repite tu oración con todo el corazón, fuerte. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que te fallo. Mas sin embargo me presento delante de ti y te pido perdón por cada error cometido, consciente o inconscientemente. Te entrego mi vida y te reconozco
como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Te recibo. Envía tu Espíritu Santo para que me guíe en mis caminos. Esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si repetiste esta oración con todo el corazón, déjame decirte, bienvenido a la iglesia de Cristo. Bienvenido a la morada. Eres parte de la iglesia. Eres la iglesia. Dios bendiga tu vida, joven. Gracias por haber escuchado este mensaje. Sabemos que Dios sembró esa semilla y ese fruto va a resplandecer grandemente. Fuimos hechos para marcar la diferencia. Jóvenes con una mentalidad distinta, con un sentir distinto, dispuestos a hacer la luz. Dios te bendiga, familia.